Bienvenidos a todos, les habla la bióloga Inés Monroy Talavera, responsable del Laboratorio de Referencia Regional Arequipa. Y el tema que vamos a tocar es sobre obtención, manejo y transporte de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Iniciamos hablando un poquito sobre el coronavirus. Es un virus de tipo RN del género beta coronavirus de la familia Coronaviridae. Esta familia cuenta con 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. Dentro de estos géneros tenemos especies que causan enfermedades de tipo influenza, como los alfa coronavirus y beta coronavirus, que causan resfriados comunes. Pero también tenemos beta coronavirus zoonóticos que causan enfermedades graves y tipos pandémicos, como es el MERS, SARS y SARS-CoV-2 actualmente. Para el trabajo dentro de esta pandemia, el Estado peruano ha publicado normativas y directivas que son de uso obligatorio y que estandarizan la atención a los pacientes y el diagnóstico de estos para el diagnóstico de coronavirus. Dentro de las directivas que eso corresponden al trabajo en diagnóstico está la directiva 134 para el uso y aplicación de pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 en el Perú. Su ámbito de aplicación es a nivel de todos los establecimientos de DIRIS, DIRESAS, JERESAS, del Ministerio de Salud, de Salud, Sanidad y de referencia para las instituciones privadas. En esta normativa nos determina que para el uso de las pruebas rápidas de detección de antígenos se van a utilizar para casos sospechosos de COVID con presencia de sintomatología por un lapso menor o igual a 7 días. Esta misma norma ha sido modificada el 14 de julio de 2021, donde se puede utilizar el uso de estas pruebas antigénicas también en pacientes asintomáticos, solo aquellos que hayan tenido contactos directos con pacientes confirmados o probables. La siguiente norma es la directiva 135, directiva sobre la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de coronavirus, donde nos determina que caso confirmado de COVID va a ser a toda aquella persona o caso sospechoso probable con una prueba molecular positiva para la detección del virus SARS-CoV-2, o aquel sospechoso probable con prueba antígena positiva, o la persona asintomática con prueba molecular o antigénica y que es contacto de un caso probable o confirmado. También cabe decir que esta prueba, la prueba estándar para confirmar casos, es la prueba molecular RT-PCR por tiempo real o la amplificación isotérmica LAM. Y en otras situaciones donde no existen pruebas moleculares, las pruebas antigénicas serán consideradas como confirmatorias. También nos indica en esta norma que el registro de los resultados de las pruebas moleculares se realizará en el sistema NESLAB 2 dentro de las 48 horas y para el caso de las pruebas antígenas en el sistema SysCovid dentro de las 24 horas. El uso de la ficha epidemiológica es obligatoria para los casos sospechosos de acuerdo a la directiva presente en la 135. Otra norma vigente es la 178, publicada recientemente el 3 de noviembre del 2021, norma para la prevención y control de COVID-19, cuya norma también nos indica que las pruebas de diagnóstico SARS-CoV-2 se realizarán solo a aquellos pacientes que soliciten consulta o se hospitalicen con signos y síntomas de la COVID-19 según normativa vigente. Y nos indica también que el caso confirmado es toda aquella persona, como lo indicamos en la directiva 135. Estamos considerando también casos de infección asintomática en aquellos pacientes que hayan sido contactos con un caso probable o confirmado de SARS-CoV-2. El modo de transmisión de este virus SARS-CoV-2 ya lo conocemos, no tenemos por contacto directo y por contacto indirecto. Contacto directo estrecho cuando no hemos tenido protección con personas infectadas a través de las secreciones o gotitas respiratorias y aerosoles que son expedidos al toser, cantar, hablar, estornudar. Y por contacto indirecto, si alguien susceptible tiene contacto con una superficie o contaminados con secreciones que contengan el virus, o los llamados fomites.
Unas características principales que debemos tener en cuenta es el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Estos periodos nos van a determinar también cuándo es el buen uso de las pruebas diagnósticas. El periodo de incubación inicia de los síntomas entre los 5 a 6 primeros días después de la infección. Entonces es nuestro periodo después de la exposición. Antes de empezar los síntomas, 5 a 6 días antes, este es considerado como un periodo de incubación. En promedio, porque el rango tenemos hasta 14 días. Y el periodo de transmisibilidad es el momento en que nosotros podemos contagiar o infectar a otra persona. En este caso empieza desde 2 días antes de iniciar los síntomas hasta los 14 días de iniciada la enfermedad. En pacientes graves, este periodo de transmisibilidad puede expandirse hasta más de 30 días. En esta gráfica podemos ver la evolución del SARS-CoV-2, del crecimiento a través de esa curva de transmisibilidad, que es la curva roja. Vemos que empieza 1 o 3 días antes del inicio de síntomas, o sea, la exposición. Con un caso positivo podemos tener hasta de promedio 5 a 6 días para tener una curva alta con carga viral y empezar la sintomatología. En promedio hasta 14 días de incubación. Este sería nuestro periodo de incubación. Una vez tenía el crecimiento de carga viral, es aquí en el momento ideal donde podríamos tener pruebas diagnósticas certeras o confiables, como es la PCR y las pruebas antigénicas, que nos pueden determinar ya la positividad de un paciente. Posteriormente ya esta curva empieza a caer, la cantidad de carga viral, hasta los 8 o 9 días en promedio, 14 máximo para el caso de las pruebas de PCR que pueden utilizarse, con ya no la confiabilidad de aquellos casos negativos, ¿no? A partir de la segunda semana vemos que ya hay un crecimiento, la línea verde y la línea morada, de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. El tiempo de 14 días, la curva, a partir de los 14 días la curva de IgM va a tener su crecimiento y empieza su caída posterior. Sin embargo, la IgG empieza a crecer a partir de los 15 días y se mantiene más de un mes. La dinámica de la infección por SARS-CoV-2. El periodo en este gráfico podemos evaluar cómo vamos a ir utilizando las diferentes pruebas de diagnóstico. En el caso de las pruebas de PCR y antigénicas, vemos que en el periodo de inicio de síntomas nosotros ya podríamos captar aquellos pacientes positivos. Para el caso de la PCR, días antes ya tenemos un crecimiento de material genético y que podríamos detectar a los casos con anterioridad, lo que no en la prueba antígena, porque necesitaríamos una carga mayor. Y el crecimiento de los anticuerpos IgM y IgG a partir del día 8, que empieza a crecer la IgM, y la IgG tiene su mayor curva a partir de los 16 días. El tiempo de viabilidad de SARS-CoV-2 en aerosoles de superficies. Se realizó un trabajo en el año 2020 sobre la estabilidad de aerosoles en superficies, y determinan que existe cierto material inerte donde el virus todavía se puede conservar con una vida media del aerosol de 2.7 horas en condiciones de 21 a 23 grados centígrados con una humedad relativa de 65%. Dentro de los métodos de diagnóstico COVID-19 que tenemos, se han trabajado de acuerdo a la clínica y la epidemiología que se ha ido pasando en nuestro país. Vemos que se han utilizado las pruebas de ácidos nucleicos, que es las pruebas de PCR o pruebas moleculares, la detección de anticuerpos en algún momento, las pruebas serológicas o pruebas rápidas, pruebas de ELISA, detección de antígenos, que es la que venimos utilizando también en la etapa para determinar la etapa de infección. Para utilizar este tipo de pruebas debemos tener en cuenta el tipo de test que vamos a utilizar y la clínica y la epidemiología en la que nos encontramos. Podemos tener ciertos problemas en el uso de estos métodos.
Uno ha sido inicialmente el poco acceso a los reactivos, ¿no? Hisopos, medio de transporte viral, las mismas reacciones. Pruebas poco precisas, ya que se han ido creando las empresas, las marcas comerciales han ido sacando diferentes tipos de reacciones, las cuales no podemos tener la seguridad de que hayan pasado por pruebas de validación y verificación, que las hacen poco confiables. Y también tenemos que considerar que la sensibilidad va a variar de acuerdo a la duración de la enfermedad, el tipo de recolección de muestra, la calidad de la recolección de la muestra, la carga viral, entre otras situaciones. La sensibilidad y especificidad va a depender del tipo de muestra que utilicemos, ¿no? El lugar y el tiempo de recolección. Las muestras tomadas del respiratorio superior o las nasofaringias, orofaringias son adecuadas para etapas tempranas de la infección y la combinación de estas, de acuerdo a la OMS, incrementa su sensibilidad para la detección. Dentro de un estudio realizado también en el 2020 vemos cuál es el diferente uso de muestras clínicas y vemos el porcentaje de detección en pruebas de PCR. Vemos que un fluido de lavado bronquiolar va a tener una mayor sensibilidad del 93%. Sin embargo, este tipo de muestras producen mayor cantidad de aerosoles en su toma. Las muestras de esputo en un 72%, hisopado nasofaringio 63%, hisopado faringio 32% y en muestras de heces 29%. Para la obtención de muestras para el diagnóstico debemos tener consideraciones de bioseguridad para la obtención. Para ello hay diferentes consideraciones que se han tenido inicialmente, como la FAO y la OMS, que dan recomendaciones para el uso de EPPs en el caso de la obtención de muestras, ¿no? La recogida de muestras, según la FAO, debemos tener consideraciones que es lavado de manos, y las EPPs como mandilón, respirador, gafas y un protector facial, guantes. Las mismas consideraciones las tiene la OMS. Sin embargo, para nosotros, la resolución ministerial 972 del MINSA sobre los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud en trabajadores de riesgo de exposición, determinamos diferentes tipos de riesgos de exposición: el riesgo alto a la exposición y riesgo muy alto de exposición. Para el caso de la manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados, tenemos una consideración que es riesgo muy alto de exposición, más que todo para los que trabajan en laboratorios de pruebas moleculares. Para ello nos piden, y la obtención de muestras, nos piden que de acuerdo a esta norma nosotros debemos utilizar respirador N95 o FP2 o su equivalente, gafas o visor, guantes de protección biológica, trajes de protección biológica o mandilones y botas para la protección biológica. Para el caso del manejo ambulatorio de personas afectadas, cuando se ha estado realizando visitas domiciliarias, también nos indican qué tipo de material debemos utilizar, y entre ellos está gorro, respirador, lentes protectores o visores, mandilones y guantes de látex. En el caso del respirador, ¿no? El respirador es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr el buen ajuste facial y una filtración muy eficiente de las partículas en el aire, incluidos los aerosoles o gotas pequeñas de partículas pequeñas. Estos respiradores, para que sean fiables, deben cumplir una certificación, que es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, en Estados Unidos, o la norma europea EN 149 2001 u otras equivalentes. Este tipo de respiradores, ¿por qué se le llama en el caso de NIOSH N95? Es por el nivel de eficiencia de filtración, que tiene una eficiencia mayor del 95% en su filtración para el caso de la N95, para el caso de las FFP2 mayor del 94%, KN95 mayor del 95%. Estas son las características técnicas de los respiradores con sus diferentes certificaciones que deben cumplir para ser confiables.
Para la hermeticidad del respirador, aparte de ser confiables, también tenemos que determinar su buen uso, y para ello debemos realizar pruebas de ajuste o verificación del sellado. Para las pruebas de ajuste, estas pruebas son realizadas por personal especializado a través de un protocolo para evaluar el ajuste de forma cuantitativa o cualitativa. Y en el caso de la verificación del sellado, lo tiene que hacer el usuario, el que utiliza el respirador. Para ello, cubre la parte frontal del respirador con ambas manos, teniendo cuidado de no modificar la posición. Se hace un control de sellado positivo y un sellado negativo. El sellado positivo consiste en el expirar con fuerza para crear una presión positiva y no exista ninguna fuga. Este procedimiento lo hacemos repetidas veces para que el sellado sea adecuado. Y el control de sellado negativo es la inhalación profunda para verificar que no existe ninguna fuga. Para eso se debe pegar la mascarilla cuando realizamos el procedimiento. Para eso también considerar que el uso de barba podría impedir un buen ajuste correcto del respirador. Pasos para la colocación del respirador. Dentro de la parte de bioseguridad tenemos que tener buenas medidas para el uso de este respirador. Como paso 1 debemos tener las ligas, ¿no? La mascarilla sostenida entre las yemas de los dedos, dejando las cintas ajustables que cuelguen. Procedemos a colocarnos la primera cinta para la parte superior y en la zona alta de la cabeza. La cinta baja la colocamos también por debajo de la nuca, y estas ambas cintas deben quedar de forma paralela, no cruzada como algunos los vienen utilizando. Ponemos nuestras yemas de dedo en ambas manos en la parte superior de la pieza de metal que cubre la nariz y la moldeamos para lograr el sellado y la hermeticidad, y procedemos a realizar la verificación del sellado. En el caso de la colocación de un respirador reutilizado, que de acuerdo a normas, como vamos a ver, si se permite, vemos que esta debe estar colocada en una base o una caja, la que va a ser sostenida a través de la mano con las bandas que cuelguen libremente para poderla colocar. Procedemos luego a colocarlo cerca al mentón, pasamos la primera liga y posterior la liga inferior. También volvemos a verificar que ambas ligas queden de forma paralela y realizamos los ajustes correspondientes. Para el retiro de este respirador, hay que evitar que esta mascarilla la toquemos con nuestras manos. Si fuese ese el motivo, tendríamos que realizar un lavado inmediato de manos. Para el retiro debemos coger ambas ligas, ¿no? Empezamos con la liga inferior y tiramos suavemente hacia arriba, evitando tocar la superficie. Solo cogemos la mascarilla a través de las ligas y la colocamos en nuestra caja que va a conservar el respirador, con las ligas de forma que cuelguen, evitando que se introduzca. El correcto almacenamiento de las cajas involucra que estas estén etiquetadas con el nombre del usuario para evitar el riesgo de contaminación cruzada. A través de la resolución ministerial 456 del 2020, vemos que se permite la reutilización de las mascarillas EPPs, siempre y cuando éstas estén en condiciones, no hayan sido contaminadas por ningún motivo. Se pueden dar dos tipos: la reutilización limitada y de uso extendido. La reutilización limitada es el uso del mismo respirador para múltiples encuentros de pacientes, retirándose el mismo después de cada encuentro, reutilizando mientras permanezca funcional según procedimientos de descontaminación válidos. Y el uso extendido se refiere a la práctica de un uso de un mismo dispositivo de equipo de protección personal sin quitárselo después de varios encuentros repetidos con pacientes cercanos. Esto más que todo en hospitalización o salas de espera. Entonces, ¿cómo optimizamos de acuerdo a nuestros usos de respiradores en situaciones de escasez? El uso extendido, como comentamos, es usar el mismo respirador para una atención de varios pacientes hasta máximo de 8 horas sin quitarse la mascarilla. Esta debe ser desechada siempre y cuando se vea un daño visible, si no se ajusta adecuadamente o esté contaminada con secreciones. La reutilización limitada
Ese es el uso de respiración para múltiples atenciones de pacientes retirándosela, pero para ello debemos tener en cuenta la higiene de manos antes y después de tocar el respirador y el uso de una facial o mascarilla simple externa, que es la que se va a retirar posterior de las obtenciones. El almacenamiento tendremos un área designada y unos contenedores que nos permitan que éstas estén aireadas, como las bolsas de papel. Recomendaciones para colocarse la EPP, ¿no? Para nosotros hacer un procedimiento de toma de muestra debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Iniciamos con una higiene de manos, colocamos primeramente los cubrecalzados, nuevamente higiene de manos, mandilón descartable, continuamos con el respirador de acuerdo al procedimiento anteriormente indicado y verificando el sellado. Continuamos con el gorro, protector ocular, también si podemos tener dos situaciones, ¿no? El gorro, luego protector facial y guantes, o en el caso de no usar protector facial y usamos gafas, las gafas, posteriormente el gorro y los guantes descartables. Para retirarse las EPPs hay que tener también consideraciones para evitar la contaminación posterior a la toma de muestras. Y para ello debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Una vez terminada la obtención de muestras, lo primero que realizamos es la higiene de manos exhaustiva. Continuamos con el protector facial, retiramos el protector facial, higiene de manos, desinfectamos el protector facial que es de varios usos, nuevamente higiene de manos. Si ustedes se dan cuenta, por cada procedimiento existe una higiene de manos, por cada EPP retirada, y de eso no debemos olvidarnos. Retiramos el gorro tratando de no tocar la parte del cabello de parte posterior hacia la parte delantera. Nuevamente higiene de manos, empezamos a retirar el mandilón. Si en el caso hemos usado gafas, retiramos en ese momento gafas antes del mandilón. Retiramos el mandilón a través de las tiras, evitando usar contacto con nuestra ropa. Procedemos nuevamente a higiene de manos. Por último, retiramos el respirador, higiene de manos, cubre calzado, higiene de manos y los guantes internos, porque para ello ya los primeros guantes de la muestra ya fueron retirados previamente una vez culminado el proceso de obtención. Y terminamos con una higiene de manos exhaustiva. Características de bioseguridad en el área de obtención de muestras. No solamente es el uso de EPP, sino también de nuestro ambiente donde obtenemos la muestra. La infraestructura, ¿no? De acuerdo a nuestra resolución ministerial 456-2020, donde nos indica norma técnica de salud para el uso de equipos de protección personal para trabajadores e instituciones prestadoras de servicio. Vemos que en cuanto a infraestructura, las medidas para aislamiento hospitalario se recomienda contar con la siguiente infraestructura: dos ambientes diferenciados, ¿no? Uno para la colocación de EPPs, que debe ser un área limpia, no debe almacenar equipos contaminados, nada de obtención de lo que se ha procedido para la obtención de muestras. Y los ambientes deben contar con ventilación, iluminación, lavadero de manos, movilidad de soporte para las EPPs. Los ambientes están separados del área de atención del paciente, estableciendo un flujo unidireccional desde el área de colocación hasta el área de atención del paciente o área de retiro del material de las EPPs. El área de obtención y procesamiento de muestras, ¿no? Vemos que va a ser un área de ventilación adecuada. Si es un ambiente construido, vamos a tener aberturas opuestas para asegurar un flujo de ingreso y salida de aire. Pero si el ambiente es al aire libre en campañas, debemos contar con cubiertas que protejan del sol, lluvias, mamparas o biombos. El flujo, como siempre, unidireccional desde el área de colocación del EPP, área de obtención de muestras, área de sala de espera de los pacientes y área de retiro de las EPPs, ¿no? Vamos yendo de lo limpio hasta lo contaminado. La distribución de las áreas, vemos que no tenemos una área, el uso de cabinas para la obtención debe ubicarse en áreas abiertas y es utilizada por el personal solamente que obtiene la muestra, ¿no? Vemos cómo está separado en la atención del paciente, vemos a la obtención de muestra, el retiro de las EPPs, todo esto separado a través de un biombo si no tenemos el uso de las cabinas.
El área de obtención de muestras para el tracto respiratorio bajo, ¿no? Los procedimientos se llevan a cabo de una habitación adecuada ventilada. Esto más que todo para pacientes que se encuentran con ventilación mecánica. Hay que limitar el número de personas presentes en esa habitación porque vamos a crear mayor cantidad de aerosoles. Deben observarse orientaciones del OMS para ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Hay que adoptar medidas de higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y su entorno, así como después de quitarse el equipo de protección personal. Este procedimiento lo realiza el responsable clínico del paciente. Obtención de muestras de hisopado para muestras moleculares. El material utilizado para la obtención que debemos tener en cuenta antes de ir, si es a través de una visita domiciliaria o es en un hospital, debemos tener en cuenta el siguiente material que debemos tenerlo a disposición: alcohol de 70, cubrecalzado, mandilón, guantes, protector facial, gafas, respirador. Esto en cuanto a la CPP. Debemos también contar con una bolsa para la segregación de material biocontaminado que tiene una característica, unas especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica sanitaria 144, la que nos determina la gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Estas bolsas deben cumplir una especificación técnica en cuanto al grosor, espesor, símbolos, simbología, y debe ser de material resistente, ¿no? Estas bolsas deben ser llenadas solo a las 3/4 partes de la capacidad del mismo de acuerdo a la norma indicada. El material mismo para la obtención, ¿no? Continuamos, tenemos que contar nuevamente nuestro alcohol, el campo estéril donde vamos a proceder a poner nuestro material, marcador indeleble para poder hacer la rotulación de la muestra, un bajalenguas, hisopos estériles para el nasofaringio y la orofaringio, el medio de transporte viral que debemos determinar que sea fecha vigente, el contenedor secundario donde vamos a colocar la muestra una vez tomada y nuestro contenedor externo o terciario para el material con su debido refrigerante para mantener la cadena de frío. El material para la obtención de muestras vemos que está basado, ¿no?, en el medio de transporte viral y los hisopos. Estos tienen también características especiales. El medio mínimamente debe tener 2 mililitros de medio de transporte comercial, el cual está constituido por un medio de cultivo celular con solución salina, infusión triptosa, caldo infusión, proteínas, antibióticos y antimicóticos, ¿no? Este medio le da la capacidad de mantener al virus sin contaminación de bacterias ni hongos. En este caso vemos, ¿no?, cómo puede alterarse. Hay que ver que este color, el viraje de este color que tiene, es un color que nos va a indicar si ha sufrido alguna contaminación interna el medio, ¿no? Si cambia de color, no debemos utilizar ese medio. En cuanto a los hisopos, ¿no?, las características del hisopo deben ser un hisopo de fibras sintéticas, rayón, poliéster, dacrón o nylon. Los mangos van a ser de plástico y no de aluminio. O de aluminio. No deben usar hisopos de alginato de calcio. La punta no debe ser ni de alginato de calcio ni de algodón. Por nada utilizar hisopos de mangos de palos de madera, porque estos inhiben algunas pruebas biológicas o el crecimiento o del virus, en este caso SARS-CoV-2, que nos llevaría a dar resultados falsos negativos. El personal que obtiene la muestra, ¿no?, las medidas que debemos tener primero es verificar que contamos con todo el material antes de empezar, porque no podemos estar colocándonos, retirando las EPPs o retirarnos del ambiente o estar ingresando a los ambientes varias veces. Revisamos la fecha de vencimiento de nuestro medio de transporte viral que sea vigente. Rotulamos previamente nuestros medios de transporte con el nombre, fecha y número de DNI. Revisamos los datos una vez obtenidas, una vez rotulado, que coincidan con la ficha epidemiológica que nos han entregado llenada por el médico o enfermera que ha hecho la atención. El hisopado nasofaringio, el primer hisopado que se va a realizar, vemos que
vemos al paciente, verificamos su identidad, solicitamos que el paciente muestre las fosas nasales el cubrebocas, la mascarilla solo va a cubrir la boca y va a dejar expuesta simplemente la nariz. En este caso, si es que la persona a la que se va a obtener tiene secreción nasal, pedimos previamente que se limpie la nariz antes de tomar la muestra, porque esto va a impedir que nosotros tengamos una buena cantidad de células, que es la que nosotros requerimos para hacer el diagnóstico. Explicar el procedimiento al paciente y solicitar que incline la cabeza hacia atrás a un ángulo de entre 45 y 70 grados. Introducimos el hisopo suavemente hasta llegar a la nasofaringe. El hisopado ingresa hacia adentro, adelante, no hacia arriba, no hacia la parte paralela al tabique, sino de parte perpendicular. Giramos la profundidad a la que debe ingresar, más o menos son 5 a 7 centímetros. El tiempo aproximado que debe estar el hisopo dentro de la nasofaringe son 5 a 10 segundos y hacemos rotaciones, por lo menos unas 5 rotaciones para obtener una buena cantidad de muestra. Este procedimiento es importante porque de acá depende también la calidad de muestra que vamos a tener para el procesamiento. Retiramos el hisopo. Es importante obtener células y no secreción, como indicamos anteriormente. Lo colocamos dentro del medio de transporte viral. Proseguimos con el hisopado orofaringe, ¿no? Solicitamos que el paciente descubra abra la boca, luego de pedir que abra la boca y saque la lengua. Y vemos la orofaringe. Para tener una buena muestra sin evitar contaminaciones, podemos hacernos uso de un pajalenguas. Ingresamos el hisopo hacia la orofaringe, que es la parte verde que pueden estar viendo en el gráfico o en la fotografía. Vemos, ¿no?, el trasfondo verde, que vemos la muestra de ser colectada de la orofaringe posterior y de los pilares tonsiliares. No vamos a coger de la úvula, no vamos a coger del paladar, la lengua. Tenemos que evitar el roce de esas paredes para evitar que contamine el hisopo. Giramos y frotamos el hisopo dentro de la orofaringe, que es posterior a la úvula, y retiramos el hisopo. No tocar la lengua, dientes, encías, mejillas. Para eso podemos ver este pequeño video. Allows to expose the posterior and anterior pillars, the tonsils, and entire oropharynx. Once you have on the direct vision the whole anatomical region, gently scrub the target areas of the posterior pharyngeal wall. También el tiempo en que estamos en la orofaringe es más o menos por unos 10 segundos. Hemos visto cómo es el procedimiento, ¿no?, hacia la parte posterior. El hisopado nasofaringeo orofaringeo lo introducimos a ambos hisopos en el medio de transporte viral y posteriormente va a ser colocado en un contenedor secundario que le va a permitir que evite que se derrame o se voltee el medio, y también lo va a proteger si existe algún derrame con un material absorbente. El personal que obtiene la muestra debe limpiar este contenedor después de haber dejado las muestras con alcohol de 70. Existe obtención de otros tipos de muestras de tracto respiratorio inferior. Para el caso, este tipo de muestras más que todo es pasado los 7 días para tener un buen diagnóstico. Yo sigo sospechando a mi paciente y se realizan procedimientos como lavado nasal, nasofaringeo bronquialveolar o aspirados nasales, nasofaringeo endotraqueal. Estos procedimientos, como son invasivos, producen también cantidad de aerosoles y deben ser obtenidos por el personal responsable del paciente. Los hisopados nasofaringeos y orofaringeos, la temperatura a la que deben encontrarse es de 2 a 8. Esto es vital para un buen diagnóstico. Nosotros no debemos romper la cadena de frío porque estos virus de ARN son bien lábiles, se afectan con las diferentes picos de temperatura. Entonces, mientras menos lo conserve con refrigeración, podemos tener unos falsos negativos. Pero también debemos evitar la congelación y la descongelación de la muestra. Por ello, si yo la voy a transportar la muestra dentro de las 72 horas, es preferible que la mantenga en una cadena de 2 a 8, si es que no la transporto en el mismo instante. Sin embargo,
si por A o B tenemos zonas más alejadas y vamos a demorar más de 72 horas para su traslado, debemos realizarlo o conservarlo a menos 70 grados centígrados, ¿no? Tenemos acá los diferentes tipos de muestras, ¿no? El hisopado nasal hasta 5 días de 4 grados centígrados y menos de 4 horas, en menos de 5 días, perdón, mayor a 5 días a menos 70 grados centígrados. Y los lavados bronquialveolares, eso sí, deben ser transferidos entre las 24 máximo 48 horas al laboratorio para su procesamiento. Por último, vamos a ver el embalaje y transporte de muestras de hisopado para las pruebas moleculares para la detección de SARS-CoV-2, que también es importante, ya que esta muestra debe mantener y conservar la cadena de frío hasta el momento de su procesamiento. Para ello debemos evitar también la contaminación del personal que lo transporta. Las recomendaciones es que el uso de la ropa adecuada de trabajo, no transportarse con los mandilones fuera del laboratorio. ¿Qué ocurre? Que para transporte de las muestras hacia el laboratorio referencial, muchas veces han llegado el personal con el mismo mandilón o el scrap que les dan para la utilización, mamelucos. Una vez tomadas sus muestras, se han trasladado en las ambulancias con el mismo traje y van hasta el laboratorio a retirar. Eso no se debe dar. Las EPP deben retirarse posterior a la obtención de muestra y deben solamente colocarse, en este caso, solo guantes para el transporte ya una vez embaladas las muestras. Minimizar el tránsito de áreas comunes. Esto incluye el uso de accesorios cuando yo estoy ya con las muestras en mi cooler. El uso de carritos de laboratorio si fuera necesario, si los tuviera. Si el recipiente es un tubo, debe tener un cierre hermético con taparrosca o presión y se debe colocar gradillas de manera que conserve la posición vertical, como lo hemos visto en la anterior diapositiva. Y en este caso, para el caso de los laboratorios, debemos tener un kit de derrames, ¿no? Que va a tener material absorbente, desinfectante, contener desechos, guantes, en el caso de que en la apertura encontremos algún derrame. Entonces, para el embalaje de muestras nosotros vamos a utilizar un triple embalaje. ¿Qué significa un triple embalaje, no? De acuerdo a nuestra norma técnica 153, para la preparación, embalaje y documentación de transporte seguro de muestras de sustancias biológicas, nos pide que cada muestra debe tener o constar de un triple embalaje. El triple embalaje está considerado como un contenedor primario, que es donde colocamos la muestra. El contenedor de medio de transporte viral va a ser considerado como un contenedor primario, que debe cumplir ciertos requisitos, como es sellado hermético, evitar que se rompa, sea material preferentemente plástico para evitar la ruptura del mismo. Un contenedor secundario que le va a dar resistencia y también contención frente a un derrame, debe constar de material absorbente, debe mantenerlo en forma vertical y también con un sellado hermético para evitar que el derrame salga. Podemos utilizar, si no, bolsas Ziploc totalmente selladas para el transporte de estas muestras, pero de forma vertical. El contenedor externo o terciario, que es el que va a darle la resistencia en el transporte. Esta puede ser Tecnopor o caja o cooler, ¿no? Para el transporte debidamente documentada o etiquetada, donde nos determine qué tipo de muestra biológica se está transportando, la dirección de esta misma, ¿no? El control de la temperatura interna, ¿no? Estamos exigiendo, y de acuerdo a los controles de calidad, para yo determinar que esta muestra realmente ha sido transportada en buenas condiciones, en la posible debemos contar con un termómetro dentro del cooler o caja térmica para determinar la temperatura a la que está conservada las muestras. El uso de empaques y refrigerantes van a ser colocados en el empaque fuera del recipiente o contenedor secundario, que va a mantener la temperatura pero sin tener el contacto directo con la muestra. Acá vemos un ejemplo de cuál es, ¿no?, nuestro contenedor primario. Como hemos dicho, está los medios de transporte viral. Nuestro contenedor secundario, en este caso una bolsa, pero conteniendo una gradilla, que la bolsa se selle herméticamente,
y debemos tener ahí material por debajo, material absorbente, o si no también un material más resistente como son estos frascos con sellado, y dentro de él debe tener material absorbente. Material refrigerante externo, no en contacto directo con la muestra, evitando de que ésta pueda también por un contacto tan cercano al refrigerante también pueda negativizarse, morir los virus. Y el control de la temperatura externo y el uso de nuestro contenedor terciario o externo. Entonces, dentro del embalaje, para embalar las muestras, ¿qué hacemos, no? El personal primero que recepciona las muestras verifica la concordancia de los datos del paciente registrados con el tubo primario para determinar si no se da un reporte de mal envío. Revisamos la integridad del tubo primario, que sean selladas, es preferentemente si hay parafil para evitar el derrame. Se envuelven los contenedores primarios con material absorbente y se coloca en el secundario. En este caso puede ser una bolsa o herméticas o un contenedor más duro. Y este se coloca en el contenedor externo o terciario con los refrigerantes correspondientes. Se coloca el refrigerante alrededor, evitando que contenga contacto directo con las muestras. Se mide la temperatura de 2 a 8, se sella correctamente, se coloca los rótulos de acuerdo a lo que indica la norma. Según la norma, el material biológico, las muestras de COVID van a ser consideradas como material biológico no infeccioso. Entonces tendrá la etiqueta, el código UN3373, que es para categoría muestras B. Al momento de derivar las muestras, nosotros debemos colocar la documentación necesaria. En el caso si fuera un establecimiento de salud lejano, pueden mandarse a través de un oficio con su relación y las respectivas fichas epidemiológicas. En el caso que sean hospitales cercanos, derivarán las fichas epidemiológicas debidamente llenadas. El contenedor externo, ¿no? Como hablamos, este contenedor debe tener los siguientes rótulos: el nombre remitente en el caso que esta vaya a ser derivada a través de una empresa courier, ¿no? El destinatario, la etiqueta de la categoría de muestra, en este caso sustancias biológicas, categoría B, a través de la codificación UN3373, flechas indicadoras de la posición de la caja en la que debe estar, que estos rótulos deben estar en ambos lados opuestos de la caja. El rótulo, de acuerdo a la norma 153 UN3373, se le da la categoría SARS-CoV-2 por el hecho de que es una muestra que no es un cultivo. Si fuera esta un cultivo, la categorizaríamos como muestra categoría A, infecciosa. La documentación, como indicamos, si esta viene o procede de un lugar lejano como otras de las redes, podría llegar con su oficio de su relación y para determinar cuánto es el número de muestras remitidas y sus fichas epidemiológicas. En el caso que sea cercano, requerimos las fichas epidemiológicas debidamente llenadas con establecimiento y los datos del paciente. Criterios de rechazo de muestra. Nosotros podemos rechazar muestras que no cumplan con la calidad para que puedan dar un resultado confiable para el paciente. Por ejemplo, los datos del tubo primario no coinciden con la ficha epidemiológica, ya que podríamos estar hablando que hubo un error o cruce de muestras entre diferentes pacientes. Por lo tanto, esa muestra debería ser rechazada inmediatamente. No presentar la documentación necesaria. No puede llegar fichas sin muestras ni muestras sin ficha. Medio de transporte viral con volumen insuficiente. Hemos hablado que lo mínimo podrá ser 2 mililitros de medio de transporte, porque cada medio está llegando ya con 3 mililitros de medio. Por lo tanto, llegando esa cantidad insuficiente, no podríamos realizar el procedimiento. Muestras derramadas. Esto es un riesgo para la contaminación tanto del que va a transportar las muestras como para el que recibe. Por lo tanto, esa muestra, una vez determinada derramada, procede a su decontaminación y eliminación. Muestras con código que no corresponde a la ficha.
Y como dijimos anteriormente, eso puede determinar una equivocación por cruce de muestras. Tubos primarios que contengan un solo hisopo. Solo se aceptará para aquellos pacientes que sean intubados, niños complicados para la toma, porque eso también resta la sensibilidad de la prueba. Muestras tomadas con hisopos de algodón y mango de madera o hisopos de alginato. Como hemos visto, este tipo de materiales inhiben el procedimiento de la prueba, ¿no? Y nos daría falsos negativos. Muestras fuera del rango de la temperatura de 2 a 8. La conservación de la muestra es muy importante para que nosotros podamos tener un resultado confiable. Esto permitirá también dar falsos negativos si en caso la conservación no se ha mantenido durante todo el procedimiento, desde la obtención hasta el transporte. Errores comunes que se cometen, por ejemplo, la temperatura a la que está llegando, corroboramos que no es la temperatura de 2 a 8. Muestras colocadas sin contenedor secundario con contacto directo con los refrigerantes, que pueden alterar también su resultado. Muestras que llegan no en posición vertical, sino están todas derramadas, no puede haber acá derrame y cruce de muestras, todas las muestras se descartarían. El hecho de usar un solo hisopo con tal vez un material o un medio de transporte que no es el indicado, la cantidad. Otro tipo de error, ¿no?, que mayormente sucede, no colocan los medios de transporte con un contenedor secundario. Recomendaciones generales: la bioseguridad, realizar la higiene de manos cada vez que sea necesario, colocarnos adecuadamente las EPP, retirar las EPPs en dirección cefalocaudal, o sea, de cabeza a pie. Los residuos biológicos deben ser eliminados en bolsas de bioseguridad autoclavables. También tenemos que ver la parte de la disposición de los residuos biocontaminados. Para el caso de las pruebas moleculares, garantizar que la temperatura de almacenamiento de los medios de transporte sea la indicada del fabricante. Realizar registro y control de temperatura de las muestras para las pruebas, así determinamos nuestra calidad en el resultado. Garantizar el transporte de las muestras en cadena de frío utilizando triple embalaje de acuerdo a la norma. Verificar que los datos del paciente de la ficha coincidan con los datos del contenedor primario. Evitar ciclos de congelación y descongelación para evitar que las muestras se alteren. Recordar que las pruebas moleculares son también termolábiles, por lo que debemos evitar el contacto directo de las muestras con los empaques refrigerantes. Usar guantes sin talco para evitar la inhibición de la prueba molecular. Les dejo aquí 3 videos que les va a servir para el primer video para cómo se realiza la obtención y diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, un segundo video para el desarrollo de pruebas antigénicas y el desarrollo de pruebas rápidas. Tal vez las puedan revisar para determinar lo que se ha venido explicando a través de un modo práctico. Bueno, es todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, las consultas se resolverán posteriormente.